posible, pero tenía una originalidad. Yo suelo contar que una vez iba con el padre Bernardo Vergara, él, en Nueva York, iban para Europa o venían, en fin, estaban ahí en Estados Unidos, y había una máquina que decía ponga aquí su firma, y entonces grafológicamente se analiza. Y él puso su nombre, Rafael García Herreros, y le metió la máquina, metió $1 que creo que valía el análisis grafológico, y tengo la tarjeta, y en resumen era imaginación fuera de serie. Era imaginativo, creativo. Y por eso los cuentos, y por eso, y sobre todo las obras. El hecho de que haya imaginado sin tener 5 centavos en el bolsillo y sin tener 1 centímetro cuadrado de tierra, hacer un barrio, o hacer el banquete del millón, donde el menú fuera solamente un pan y un poquito de consomé, que era lo inicial. O donde quiso hacer una virgen que saliera del mar, una imagen de Nuestra Señora. O que quiso irse a evangelizar a los indígenas motilones. Entonces tenía siempre ideas, y era como una fábrica de ideas. Y cada pensamiento, cada charla que hacíamos con él en el comedor o paseándonos en la plaza, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos aquello? Siempre tenía la novedad. Bueno, entonces comunicó primero el sermón, segundo escrito, cuentos, etcétera, tercero televisión, y esa televisión, aunque era serio, Klim decía, hablando, Klim lo bautizó el telepadre, y entonces decía Klim que si se hiciera un concurso de autores de televisión, el padre García Herrero se ganaría el limón de plata. Entonces, porque era serio, Augusto, pero Pacheco también lo cuenta, y Yo Pacheco dice que parece serio, pero que cuando se ríe, que cuando se habla con él, se encuentra que es totalmente distinto, que es otra manera de expresarse, otra manera de ser. Bueno, pues yo lo recuerdo hoy como comunicador, en sus escritos, en su palabra, en su manera de ser, en su diálogo personal, en su diálogo pastoral que decía el señor Talavera, en todo eso, y me encanta que ustedes hayan podido investigar ya con amplitud y con la autoridad que da buscar en los libros y demás, y poder hacer un juicio crítico al respecto. Pongo en manos del Señor esta semana de trabajo y de diálogo que seguramente con mucho interés vamos a tener. Que Dios lo bendiga. Entonces les damos la bienvenida a nuestras investigadoras. Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Juana Ochoa, como lo dijo el padre, soy la coordinadora de investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y Carolina y Melina son mis compañeras de investigación, mis colegas. En el día de hoy, ¿puedo sentarme? Vamos a presentarles los avances de investigación que se ha venido desarrollando en este año y parte del año anterior. Este ejercicio que se ha desarrollado, vamos a presentarlo en 2 momentos. El primero es poder entender el lugar del padre como transformador social, como transformador de este país, para así poder entrar a ver el padre como comunicador, que es uno de los ejercicios más importantes que venimos desarrollando. Antes de darles el paso a mis compañeras, quería comentarles que la apuesta teórica con la que se desarrolla esta investigación, estas investigaciones hacen parte de la apuesta teórica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Como lo saben, la facultad tiene una apuesta y un sello completamente social, como toda la institución, pero esta es una investigación, una comunicación pensada para la transformación social, para el desarrollo de los individuos. En esa medida, las 2 investigaciones están centradas en mostrar eso,
cómo las actividades, los escritos, la presencia del padre permitió generar esas transformaciones sociales en los individuos, en la comunidad, en el barrio, ya sea con su presencia a través de los diferentes medios de comunicación, en sus escritos. Sin más, pues le doy la palabra a Carolina Quimbayo. Buenos días. Como ya les contó Juana, entonces de mi parte voy a empezar a explicarles un poco de qué va esta investigación que tiene que ver con los aportes que hizo el padre Rafael García Herreros al desarrollo de país. Esto es una perspectiva más fenomenológica y está basada en una investigación documental. Entonces me voy a permitir leerles este documento. Los resultados del análisis que están a punto de escuchar apuntan a identificar los aportes del padre Rafael García Herreros como un agente social visionario, es decir, como un ciudadano colombiano que fue capaz de ubicarse desde los acontecimientos de su contexto para proyectar impactos futuros de mejoramiento de la vida de algunas comunidades. Hoy, 60 años después del inicio de su obra, es posible ver y analizar tangencialmente dichos impactos y es el propósito de esta investigación de la que les presentaremos apartes a continuación. La vida y obra del padre Rafael García Herreros es un fenómeno sociocultural en el marco de la historia de Colombia en los últimos 60 años. Desde el punto de vista fenomenológico, es posible, a partir de su historia de vida, estudiar la experiencia vital y cotidiana para conocer la naturaleza de sus acciones como agente social y presentar de manera conceptual y categorizada sus diferentes aportes en la construcción de país. Es así que para identificar con mayor precisión los aportes del padre Rafael García Herreros al desarrollo social del país, hemos definido en esta investigación 3 categorías analíticas y algunas categorías observacionales. Las categorías analíticas tienen que ver con el aporte al desarrollo, la transformación de las concepciones y la legitimación, y tienen como base textos de Amartya Sen, de McNiff, desde el desarrollo a escala humana, y Berger y Luckman desde la perspectiva de la institución y la legitimación. El análisis de esta investigación es desde la perspectiva de Amartya Sen, que comprende el desarrollo basado en las libertades, concepto que veremos adelante más ampliamente. Así, los aportes al desarrollo están asociados con la capacidad de autodependencia, como lo menciona McNiff, o libre agenciamiento para la ampliación o expansión de las libertades estructurales, políticas y económicas. Pero ¿cómo se amplían o expanden las libertades? Brindando oportunidades para ser y hacer opciones de decisión y acción. Cuando las oportunidades se amplían, se fortalecen las libertades individuales, que terminan por provocar la mejoría de la vida de los individuos y la capacidad para ayudarse entre sí y convertirse en miembros activos de una comunidad capaces de provocar cambios. En la medida que las acciones del padre García Herreros ampliaban las posibilidades y oportunidades de los individuos, se fue gestando una transformación en las concepciones de cultura, educación y economía, las cuales han sido identificadas como innovaciones sociales en otros ejercicios de investigación. Dicha transformación en las concepciones son producto de una serie de acciones intencionales, en este caso gestadas por el padre Rafael, con consecuencias buscadas que influyen de manera directa o indirecta en un contexto previamente definido, que es lo que desde nuestra investigación convierte al padre Rafael García Herreros en un agente social. Ahora bien, para ahondar en la primera categoría analítica, debemos sumergirnos profundamente en el concepto de desarrollo, que para efectos de esta investigación es entendida como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos. Una perspectiva que contrasta con las ideas de desarrollo que podríamos mencionar como estrictas que se tenían entre 1946 y 1992, que es un lapso que se tomará en este caso y en las que comúnmente se identifica el desarrollo con el crecimiento del Producto Interno Bruto
o con la industrialización, pero que a menudo pasan por alto otros indicadores de desarrollo de las sociedades que analizaremos aquí a la luz de las acciones del padre Rafael García Herreros. De acuerdo con esta perspectiva de desarrollo, él mismo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad, es decir, de la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en el que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los estados represivos. La ampliación de esta idea por parte de Sen y otros estudiosos del campo no se dio hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, el padre Rafael García Herreros para 1946 y probablemente antes ya contemplaba en sus proyectos la necesidad imperante de darle a los sujetos de las comunidades próximas las capacidades que le permitieran obrar con libertad. Una idea reforzada desde la doctrina social de la Iglesia Católica con la carta encíclica promulgada el 26 de marzo de 1967 por el Papa Pablo VI, según la cual el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Así podrá realizar en toda su plenitud el verdadero desarrollo, que es el paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. En palabras del padre Rafael García Herreros, el logro más importante de esta época, y se refería más o menos a 1961, no ha sido el invento de la fuerza atómica ni la conquista del espacio cósmico, sino el despertar de la conciencia de que todos, sin excepciones, tenemos derecho a vivir bien, de que este derecho no es privativo de unos pocos. Para lograr realizarlo se necesita un cambio profundo. Esta profunda transformación social, dice el padre, se hará por el cristianismo o por el comunismo, pero se hará. Definitivamente estaba convencido de esa transformación social. Esta perspectiva, que parecía estar lejos de las estrategias nacionales de ese momento para fomentar el desarrollo, pues debido a las crisis que provocaron los sucesos de los años 30 y posteriormente los impactos de la Segunda Guerra Mundial, la dirigencia del país se vio obligada a adoptar una política de industrialización como única alternativa viable, lo que no fue del todo desfavorable para la nación, pues aún prevalecía la bonanza cafetera y por tanto la expansión de la demanda, que significaba beneficios para el sector industrial y por tanto para las familias que dependían de este. Por otro lado, estaba el creciente proceso de urbanización que le dio un empujón al comercio y los servicios financieros, pero que, contrario a lo que se esperaría, aumentó el precio de la valorización y por tanto hizo aún más difícil la adquisición de viviendas dignas por parte de las poblaciones menos favorecidas. Aún teniendo como base tal escenario, el padre Rafael García Herreros inicia la construcción de viviendas en 1953 con el fin de ayudar a los damnificados de las inundaciones en Cali, un proceso que se extendió en el tiempo y el territorio nacional, y entonces nos referimos al barrio Pardo Rubio y Altamira en el mismo año y la fundación del barrio Minuto de Dios ya para 1957, que como sabemos dio inicio a una obra social superior, pues como bien lo reseña el padre Diego Jaramillo en Una vida y una obra, el padre García Herreros en el Minuto de Dios no ha tenido por finalidad construir casas, sino organizar un nuevo modo de vida social, una comunidad fraternal, libre y ordenada. No ha deseado ante todo aliviar angustias o remediar necesidades temporales, sino dignificar a los hombres. Pero como bien lo documenta Magnif, al analizar los procesos de desarrollo económico de los países de América Latina, los periodos de expansión acaban generando desequilibrios financieros y monetarios que derivan en respuestas estabilizadoras que a su vez acaban generando elevados costos sociales, lo que induce a nuevos impulsos de expansión, lo que describe él como un péndulo. Es así como durante los siguientes años
y hasta inicios de la década del 90, Colombia aún no conseguía resolver el problema de la calidad de vida de sus habitantes. Al contrario, incrementó la concentración de la riqueza y los beneficios del progreso de la economía nacional en ciertas regiones del país, lo que sugería necesariamente la exclusión de ciertos grupos sociales, especialmente aquellos más cercanos a las zonas de violencia. Para 1990, un amplio segmento de la población nacional se encontraba en estado de marginalidad y sin los recursos necesarios para satisfacer las necesidades mínimas esenciales. Ya para la década de los 80, el 45% de los colombianos no contaba con ingresos necesarios para satisfacer las necesidades más elementales y el 18% no alcanzaba a cubrir con sus ingresos las necesidades nutricionales mínimas. Cerca del 60% de la población rural y aproximadamente el 30% de la urbana se encontraban en situación de pobreza extrema, mientras el 76% de los habitantes de los municipios de menos de 100.000 habitantes tenían insatisfechas sus necesidades básicas. Dichas problemáticas estaban asociadas directamente con las libertades estructurales que incluyen la subsistencia, la protección y por consiguiente el afecto y la identidad. Desde algunas perspectivas sociales más dependientes, es labor de las instituciones de un Estado preocupado por el desarrollo social de su población, propender porque tales necesidades estructurales estén cubiertas de tal manera que los individuos tengan la capacidad de agenciarse y trabajar por una vida más digna. Sin embargo, la perspectiva del padre García Herreros era otra más cercana a la idea de la articulación del Estado civil con el Estado, como lo llama McNiff. Es así que durante el mismo periodo las acciones del padre García Herreros se concentraron no solo en iniciar procesos de ampliación de las libertades estructurales, como se puede evidenciar en varios de los minutos de Dios de la época, a ejemplificar este apartado del año 1988. Los obreros deben tener un sueldo aceptable y suficiente para vivir decentemente. Toda la gente pudiente de Colombia debe reflexionar en su deber perentorio, en esta época que no es simplemente criticar al presidente, sino participar en los proyectos de solución a la problemática nacional. Sino que también inició procesos más ambiciosos y cercanos a la ampliación de libertades políticas relacionadas con el poder de la influencia de los individuos, sus posibilidades de participación, entendimiento y creación, como lo señala el padre Diego Jaramillo. El Minuto de Dios siguió afianzándose como experiencia social. Cada domingo, armados de garlanchas, asadones y carretillas, los hombres de la comunidad abrían calles, trazaban parques y canchas deportivas, mientras las señoras y los niños sembraban árboles, arreglaban jardines o barrían las calles. Esas acciones fueron el germen de lo que por algún tiempo realizaron las juntas de acción comunal del barrio los sábados en la noche. Los jefes de familia se congregaban para reflexionar en común y formarse. Este tipo de acciones sociales fueron el inicio de una obra que hoy se extiende a todo el país y que mantiene la intención de darle a las comunidades beneficiadas las herramientas para seguir ampliando sus libertades estructurales a través de modelos de economía solidaria y, por tanto, sus capacidades de agenciamiento que permitan perpetuar en el tiempo sus acciones. Para finalizar, queremos decir que, como bien lo indica Amartya Sen, a veces la falta de libertades fundamentales está relacionada directamente con la pobreza económica, que priva a los individuos de la libertad necesaria para satisfacer el hambre, para conseguir un nivel de nutrición suficiente, para poner remedio a las enfermedades tratables, para vestir dignamente o tener una vivienda aceptable o para disponer con capacidad de ser agente de agua limpia o de servicios de saneamiento. Tal vez muchos actores con capacidad de ser agentes sociales hayan estado familiarizados con esta idea. Sin embargo, nos atrevemos a decir que muy pocos,
el padre Rafael García Herreros, uno de ellos, han llevado sus ojos y sus manos a perspectivas que superan las necesidades estructurales y se acercan a las funcionales, esas que se elevan por encima de la dignidad básica y rozan la dignidad humana. Gracias, Caro. Vamos a continuar con la otra parte y después cerramos con preguntas y haciendo un poco una discusión en torno a lo que hemos venido trabajando. Hola, buenas tardes. Quisiera un poco para hablar del padre Rafael García Herreros y su rol como comunicador, hacer un poco la aclaración de que en nuestra investigación nosotros decidimos contemplar la comunicación desde dos partes. La primera, hacer un análisis, un estudio de caso de todo lo que ha significado el Minuto de Dios desde radio y televisión, pero también desde las otras acciones comunicativas que el padre Rafael García Herreros realizó y que claramente lo que hicieron un poco fue legitimar lo que hoy en día es la obra Minuto de Dios. Entonces, pues, para ligarlo un poco también con la relación que tiene el padre y el desarrollo y construcción de país, podemos entender la comunicación desde una apuesta como proceso, la comunicación como aquella que empodera y posibilita transformaciones desde las mismas comunidades y sociedades. Y en segundo lugar, romper un poco el paradigma de estudiar el fenómeno o el caso de lo que significa el padre Rafael García Herreros como comunicador desde una mirada del impacto de sus discursos y acciones en el quehacer cotidiano. Más allá de lo que puede significar ver el Minuto de Dios, pues valga la redundancia, un minuto en televisión, es entender un poco cómo ese mensaje y esas acciones han quedado en la cotidianidad de los colombianos. Para poder hacer este análisis de caso, elegimos una matriz analítica a partir de los siguientes conceptos. En primer lugar, escogimos el concepto de prácticas comunicativas, que, digámoslo así, ha tenido un debate académico muy amplio. Por ello decidimos acotarlo al debate y a las perspectivas de dos autores colombianos, como lo son Jair Vega y Eliana Herrera, quienes proponen que las prácticas comunicativas lo que generan son mensajes y significaciones en las comunidades. ¿Qué quiere decir eso? Que por más de que un medio de comunicación deje de existir en algún momento, lo que importa es la trascendencia de lo que se logró con ese programa o con ese instrumento comunicativo. Dentro de las prácticas comunicativas encontramos tres perspectivas muy claras. La primera son las prácticas comunicativas legitimadoras. Estas prácticas operan desde una perspectiva dominante de la comunicación, lo que quiere decir que generalmente se producen desde los medios mal llamados de comunicación, sino medios de información. Es decir, les voy a poner un ejemplo para que puedan entender esta categoría. Por ejemplo, cuando vemos una noticia, una misma noticia que se reproduce durante todo el día en los medios de información, se legitima de las tantas veces que nosotros la escuchamos, más no porque nosotros sepamos que es real o no. La segunda categoría que se encuentra en prácticas comunicativas son las prácticas de resistencia, que en este caso sí la aplicamos un poco a la experiencia del Minuto de Dios. Las prácticas de resistencia son aquellas que buscan generar contradiscursos frente a lo que ya hemos legitimado como sociedad. Ya se los voy a explicar más adelante. Y la tercera perspectiva que encontramos son las prácticas proyecto. Las prácticas comunicativas como proyecto lo que implican es que nuestras acciones dejan de ser mensajes para convertirse en acciones tangibles. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las prácticas de proyectos, hablamos del caso del programa del Minuto de Dios, que a través de su mensaje buscaba combatir la inequidad social a través de la invitación de fortalecer el compromiso social y la solidaridad.
pero ante todo desde el respeto por las distintas cosmovisiones de los demás. Hay algo que nos ha llamado mucho la atención cuando hemos revisado los textos que datan o que hablan acerca del padre Rafael García Herreros, era el entendimiento de las distintas miradas sobre una misma perspectiva, y lo que él hacía un poco era respetarlas, invitar a la igualdad y a una unión y a un compromiso social, que lo único que buscaba más allá de la política, de la religión y demás, era que todos nos pudiéramos comprometer frente a la construcción de país. Es importante resaltar que el proceso del Minuto de Dios no solo se ha quedado en la construcción de un mensaje, por el contrario, a través de este se ha logrado la legitimación de la obra Minuto de Dios. Se han generado alianzas y unidades con otras instituciones y además el programa ha recibido varios reconocimientos por parte del Estado, la Iglesia y la sociedad en general. Cuando hablamos del Minuto de Dios como una práctica de resistencia, retomo mensajes del padre Rafael García Herreros cuando decía: la riqueza tiene una función social. O el caso de que en algunos minutos de Dios se tomara el tiempo para hacer una crítica o un mensaje para evidenciar problemáticas como el alto costo de las pensiones de los colegios, el alto costo de los mismos uniformes, lo que genera, por ejemplo, un gran malestar en algunos miembros de la sociedad, que provoca que en 1963 el ministro de Comunicaciones, Miguel Escobar Méndez, enviara una carta al padre Rafael García Herreros exigiéndole silencio en algunos temas y que se suspendiera el programa provisionalmente. O el hecho de que algunas personas enviaran cartas diciéndole al padre que no querían ver a los pobres en televisión porque se veían antiestéticos. Este tipo de mensajes tuvo que recibir el padre. Sin embargo, es muy curioso la forma en la que él persigue el ideal de una equidad social, ¿verdad? Y busca de todos modos que el Minuto de Dios pueda continuar al aire, enviando este mensaje de la necesidad de la unión para la construcción de país, perdón. Como les mencionaba, esto es una evidencia de que el padre Rafael García Herreros generaba procesos de reflexión y resistencia frente a los discursos imperantes de desigualdad y legitimación de la pobreza como una condición normal. Sin embargo, si bien es cierto que esta práctica nos permite comprender la comunicación en proceso, es muy importante reconocer que el hecho de que se generara un contradiscurso, el hecho de que empezara a generar estos procesos de reflexión, de decirnos no es normal que unas personas vivan en una condición tan desfavorable mientras existe una acumulación de riqueza, también empieza a generar otras lógicas sociales. ¿Cuáles son esas lógicas sociales? Que como nosotros como ciudadanos empecemos a reflexionar la distribución de los poderes, empecemos a reflexionar un poco cuál es nuestro rol como ciudadanos, en la construcción de sociedad. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos al concepto de democracia? Aunque el padre no lo decía explícitamente, siempre sus pequeños mensajes con reflexiones en un lenguaje muy sencillo nos invitaban siempre a una reflexión no solo de la espiritualidad, sino también de la sociedad en la que vivimos actualmente. La segunda categoría de análisis que escogimos fue estrategias de comunicación. Por estrategia de comunicación se entiende un determinado curso de acción que busca alcanzar una meta específica. La estrategia se ocupa de la manera más efectiva de alcanzar una meta a partir de las herramientas disponibles y del contexto en el que se desarrolla. En el caso de las experiencias de comunicación-desarrollo, se han considerado las siguientes estrategias. Existe desde el city marketing hasta una práctica comunicativa digital, pero para el caso de la obra Minuto de Dios y específico del Minuto de Dios en televisión y en radio, decidimos escoger la estrategia de comunicación del mercadeo social. Porque al partir del mercadeo social les pongo dos ejemplos claves. Uno, el programa Casa Semanal, que se transmitía pues a través del Minuto de Dios,
generalmente los miércoles, lo cual la idea era lograr a través de la comunicación, en este caso de un medio masivo de información, que las poblaciones con mayores medios económicos pudieran transferir sus recursos hacia las poblaciones más vulnerables. O el caso que mi compañera ya mencionaba en 1953, cuando varias familias de Cali tuvieron que abandonar sus viviendas por un tema de inundación del río Cauca, lo que generó que el padre Rafael García Herreros solicitara a 100 familias la donación de 1.500 pesos pues de esta época, y de allí logró construir el barrio de los pobres y luego el Ojo de la Aguja. O el hecho de traer familias desde Medellín a Bogotá para ser beneficiadas con este programa de casa semanal. Entonces es un poco el análisis de cómo estos mensajes que se transmiten a través del Minuto de Dios tenían un objetivo y se convierten en una acción clara de transformación social. La tercera categoría conceptual que decidimos utilizar es herramientas de comunicación. Es muy importante aclarar este tema de herramientas de comunicación porque generalmente, o pues en el imaginario colectivo, se tiene la tendencia a pensar que hacer comunicación es ir a un medio de información, hacer un programa de radio, y que el programa de radio en sí mismo es el proceso de comunicación. Pero no, el programa de radio y el programa de televisión en sí mismo lo que constituyen son herramientas de comunicación, que son resultado de toda una estrategia que se planifica desde el Minuto de Dios y que corresponde a otros objetivos de la obra Minuto de Dios. Cuando hablamos de herramientas de comunicación, incluimos radio, televisión, impresos, internet, fotografía, cine, acciones culturales o artísticas y talleres como espacios de participación y educación. En este caso, hacemos todo un recorrido por las acciones concretas que ha realizado el padre, iniciando desde las representaciones teatrales hasta la escritura de cuentos y mensajes que luego fueron divulgados y patrocinados con reflexiones evangélicas y de compromiso social, hasta mencionar su participación por la obra católica, hasta llegar a lo que hoy conocemos como el Minuto de Dios. Es importante mencionar que lo más clave, digámoslo así, del ejercicio que ha realizado el padre Rafael García Herreros es un poco que nos enseñó el uso de los medios de información desde otra mirada. Antes lo veíamos con las radionovelas, las telenovelas que de hecho hoy en día son tan conocidas, pero él empieza a trascender un poco y decir, bueno, esto puede tener otra utilidad que más allá de la evangelización es la unidad de los católicos comprometidos por un mismo objetivo. La última categoría conceptual que trabajamos en esta investigación son las acciones comunicativas. Cuando nos referimos a acciones comunicativas, hacemos referencia al tipo de proceso en el cual se enfatiza nuestra práctica comunicativa. Las acciones comunicativas pueden ser mediáticas, como ya les comentaba, el tema del Minuto de Dios, radio y televisión, pero también pueden ser culturales, cuando se desarrollan a partir de algún tipo de expresión cultural de la región, o interpersonales cuando involucran otro tipo de actividades de encuentro propios en la cotidianidad. Cuando hacíamos un poco la revisión documental, nos llamó mucho la atención que el Minuto de Dios, cuando se transmitía en radio, también se empezó a transmitir por altoparlantes en las plazas de mercado de Cali, para que todos los presentes pudieran oír el mensaje de evangelización y de transformación social. Lo que nos hace pensar un poco también en esta estrategia del padre Rafael García Herreros es entender un lugar tan cotidiano como es la plaza de mercado, identificar que este es un lugar de encuentro, de intercambio y de reconocimiento con el otro. Tal vez es el momento en el que todos los vecinos se encuentran, entonces es entender cómo el padre incluso es visionario
frente al uso de estas acciones comunicativas. Segundo, el hecho de que utilizar algo tan común como un altoparlante en la plaza nos hace entender un poco esa visión que él tenía de irrumpir con el modelo funcionalista de la información, donde solamente nos quedamos con el envío del mensaje, pero no nos interesa qué sucede allí. Y lo que él busca un poco es el reconocimiento del otro, saber que había otra persona escuchándolo, con quien necesitaba interlocutar. Proceso. Tal vez lo más importante es que no era desde la victimización y la espectacularización de la pobreza, sino desde el identificar que había un otro igual como él que tal vez requería ayuda en algunos aspectos. En algunas de las conclusiones que se han orientado a través de esta investigación, pues primero, como les mencionaba, el evidenciar la comunicación como un proceso, no pensar que el minuto de Dios en radio y en televisión surge como una casualidad, sino que es producto de toda una visión y todo un engranaje y una estrategia comunicativa que pues tenía otro objetivo muy claro. Segundo, el entender la comunicación no como un instrumento mediático, sino como un acto político que finalmente empodera y emancipa a las comunidades en donde se trabaja así. Tercero, el generar un contradiscurso a través de los medios de información que visibilizaba la necesidad de generar conciencia social. Tercero, el irrumpir los modelos funcionalistas de comunicación y apostarle por enviar otros mensajes a través de esos medios. Quinto, gesta una facultad de comunicación social en la cual está circunscrita la preocupación por el rol del comunicador social en los procesos de transformación social. Es muy importante ver también esta innovación en el pensamiento comunicativo, cómo llega a una facultad como la que tenemos hoy en día, que es de las pocas que tiene un énfasis en desarrollo social y cambio social, y cuyos programas de posgrado, maestría y especialización tienen este mismo énfasis de pedirle al comunicador social que piense un poco cuál es el rol, cuál es su mediación en la sociedad para lograr un verdadero desarrollo más allá de la acumulación de bienes y capital. Y lo último es que el mensaje del minuto de Dios, más allá de la televisión y la radio, como les venía diciendo, se convierte en parte de la cotidianidad. Si ustedes se dan cuenta, generalmente todo el mundo cuando se habla del minuto de Dios tiene como referencia el programa, tiene recordación, lo que nosotros en comunicación llamamos recordación de marca, pero sobre todo como a través de un lenguaje sencillo, ¿verdad? Que no buscaba hablar de la evangelización o de Dios o un acercamiento a Cristo desde algo que tal vez no pudiéramos entender, sino que a través de anécdotas que le pasaban a él o que pasaban en el mismo barrio, hacía que las personas pudieran conocer un acercamiento a Cristo desde una forma más sencilla, más tranquila y ante todo que generaba mucha más reflexión. Bueno, a través de estos dos momentos de la investigación que se viene desarrollando, lo que vemos es un padre completamente visionario, un padre que en sí él es un ejercicio de comunicación, todo él, desde sus prácticas más cotidianas en el día a día, a sus espacios, en los medios, donde se generaban unas reflexiones puntuales que iban en lo micro, de pequeñas prácticas cotidianas que pasaban en estos espacios, pero que tenían un impacto muy fuerte en lo macro. Como nos lo mostró Carolina en su lectura, cada huella, cada paso que daba el padre estaba completamente relacionada con un suceso o con un hecho o con una situación macro que estaba afectando Colombia. Era temas económicos que aparentemente no estaban relacionados, sí tenían una gran relación y el padre sabía leerlas de forma muy particular y llevarlas a
a prácticas cotidianas con su comunidad, con su gente, y podían estar relacionadas completamente. En esa medida el padre era un transformador social. Todas esas pequeñas acciones cotidianas eran transformadoras completamente de poblaciones y de reflexiones que llevaba a millones de casas todos los días en sus programas. En esa medida el padre era un transformador social completamente, que le apostaba de forma visionaria a usar los medios de información, llegando a estos espacios, mandando mensajes que muchas veces eran incómodos, no solo específicamente para estas clases de la élite, que veían con un poco de desprecio la pobreza, la injusticia social no los tocaba, entonces no tenían interés en ello. Y el padre lo mostraba, lo gritaba, lo decía e incomodaba a los que tenía que incomodar. Y esa forma de hacerlo generó transformación en muchas cosas, y que hoy día lo podemos ver en lo que es la obra en su totalidad. Para nosotros ha sido muy grato hacer esta investigación, porque nos hemos encontrado con cosas que no sabíamos, y un poco con una imagen del padre como Robin Hood, que es muy interesante, y nos hemos dejado sorprender. Cada vez tiene más sentido y es más claro entender por qué una universidad, por qué un colegio, por qué un museo, y por qué tantas cosas que cuando uno está lejos de la universidad simplemente ve como pedacitos, pero no logra entender qué es lo que hay detrás de todo esto, y claramente es la presencia de un hombre visionario que supo adelantarse a su época, como lo fue el padre Rafael García Herreros. No sé si alguno de ustedes quiera decir algo más, o si alguien en el público quiera. Permiso. Yo quiero hacer, primero obviamente se siente uno sobrecogido por toda esa exposición de ustedes y cómo van enmarcando todo ese pensamiento del padre Rafael García Herreros en las situaciones macros, en toda. Pero tú mencionaste de que el mensaje de él siempre tenía un contenido espiritual. Es decir, que a pesar de que hablaba de una realidad muchas veces macroeconómica, que buscaba mejorar la calidad de la vida de las personas, ese mensaje siempre tenía un componente espiritual, que supongo yo que es el mensaje, ese componente es el que lo diferencia de otros mensajes que pudieran existir, de otros pensadores colombianos que hablaban de la injusticia, que hablaban de la desigualdad. Pero me gustaría que ahondaran, no necesariamente aquí, sino de ese componente que es lo que lo conecta con otras de las causas que se buscan frente al proceso que vive el padre, es decir, cuál es la influencia de ese componente espiritual en un mensaje que habla de cosas muy terrenales y que busca obviamente mejorar la condición de los colombianos, pero el componente espiritual frente al mensaje que él dictaba. Si bien es cierto, el componente espiritual estaba muy presente, nosotros hemos evidenciado que él muchas veces en los mensajes del Minuto de Dios buscaba, por ejemplo, pasajes de la Biblia o salmos y demás que se relacionaran un poco con la situación que estaba viviendo el país actualmente, y que a la vez hacían una invitación frente a la unidad y la ayuda al prójimo, por así decirlo. Siempre era una reflexión constante de la misión y la responsabilidad que nosotros como católicos tenemos como de ayuda, de conciencia social, y siempre una reflexión un poco inclinada a que la espiritualidad es mucho más allá de, por así decirlo, es mucho más allá de simplemente orar o repetir un pasaje de la Biblia. Era un poco la reflexión de cómo el ser buen cristiano es llevar lo que aprendemos de la espiritualidad a la realidad. Porque un poco lo que él a veces nos decía en estos textos es, sí, estamos yendo a misa,
decimos que creemos en Cristo, decimos que creemos en Dios, pero no nos conmueve nada de lo que pasa con nuestro hermano, cuando lo primero que nos enseña la espiritualidad es la unidad y la preocupación por el prójimo, ayudarnos como hermanos. Entonces es un poco interesante hacer este análisis del discurso, de ver incluso cómo los pasajes y los mensajes espirituales que se transmitían en Minuto de Dios Televisión y Radio no eran gratuitos. Él los seleccionaba también dependiendo de qué misión y qué objetivo tenía en ese momento el Minuto de Dios. También la espiritualidad sin duda lo ha acompañado no solamente a nivel mediático, cuando leemos también sus cuentos, las obras de teatro, las otras reflexiones que hacían, pues vemos que están cargadas un poquito pues de la espiritualidad, pero una espiritualidad de acción y no solamente de pensamiento. Y por otro lado, desde la perspectiva del contexto, lo que nos hemos encontrado en esta investigación es que lo que sucedía en lo macro era que habían unas naciones que estaban interesadas en desarrollarse, como lo habíamos visto antes, pero desde otras perspectivas que son, digamos, menos humanas. Y lo que pasaba en este lado, lo que pasaba en el caso de Colombia con el padre Rafael García Herreros, es que toda la doctrina, digamos, que estaba asociada al cristianismo, o sea, no es gratis que se convirtiera en una persona visionaria. Llevaba muchos años estudiando el cristianismo y muchas de las prácticas propias del cristianismo están vivas en la obra del padre Rafael García Herreros. Es decir, que muy probablemente si lo sacáramos del contexto espiritual y lo lleváramos simplemente a un ser humano que quiere llevar unas transformaciones sociales, es muy probable que no consiguiéramos a alguien con su nivel de visión o con su perspectiva de la dignidad y el desarrollo por sí mismo. Quisiera también añadir algo, y es que cuando decíamos un poco que qué lo diferenciaba de otros líderes de opinión, es un poco una de las anécdotas que encontramos en la revisión documental, es el hecho de que el padre Rafael García Herreros siempre empezaba en directo a hacer como esta legitimación de sus cuentas y sus gastos con las donaciones que las personas le daban. Entonces siento que también un carácter diferencial del padre Rafael es que no se quedaba en el discurso. Todas las acciones que él decía que iba a realizar, las realizaba, las ejecutaba y tenía cómo comprobarlo. Entonces siento que empieza a generar, en medio de la desconfianza que generalmente tenemos a los políticos, a la donación, al encuentro social, él empieza a generar todo un proceso de credibilidad y de decir, sí, es posible hacer acciones sociales, sí, es posible traspasar del discurso a la acción. Nosotros, los viejos, el padre Diego y yo, desde el puro principio, cuando vimos a García Herreros, yo soy diocesano, García era eudista. Siempre nos quisimos, siempre. Entre eudistas y diocesanos hubo un gran afecto. Y uno de los puentes de unión era García Herreros, porque nos llamaba la atención, porque nuestros superiores nos decían, este es un tipo importante, y junto a él había otros. Por eso yo quiero felicitar a estas niñas el esfuerzo grande que han hecho. Mi preocupación grande como obispo que fui de la diócesis de Engativá era que García Herreros, en este proceso grande de su beatificación, no se quedara únicamente a nivel de monjas, o a nivel de curas, o a nivel de personas muy cercanas, sino que fuera la ocasión para hacer que la figura, la filosofía, el pensamiento, la trascendencia de García Herreros llegara a todo el país.
Y por eso una invitación que yo le quiero hacer a las niñas es que, y la universidad seguramente lo podrá hacer, es contemos esto. Contemos en la casa lo que hemos oído. Hablemosle a los amigos y amigas lo que se ha comentado. Cómo se ha llegado a una serie de conclusiones con raigambre, con fundamento, con fuerza, con injundia, y que realmente merecen que se le dé al padre García Herreros lo que ellas proponen desde un principio, que es un transformador, es un hombre, un líder, es una persona que tenía una antorcha en la mano y empezó a caminar en este mundo de Colombia mostrándola. Muchas veces no se veía, otros la opacaban y nosotros la mirábamos realmente con indiferencia, porque nos parecía una cosa loca. Irse para donde los motilones era una locura. Meterse a ayudar a Cali en el momento de la tragedia era una bestialidad. Y lo más grave, cuando vino a Bogotá, ponerse a pensar en un barrio aquí, muy complicado. Muy complicado. Hablar sobre una universidad, muy difícil, porque nosotros nos desenvolvíamos en ese mundo y pensando cómo podríamos ayudar, y jamás se nos ocurrió que García Herreros sacara la cabeza y llevara a éxito lo que dijo. Por eso, esto que hemos oído, no lo echemos al olvido. Realmente está muy bien pensado. Han hecho un trabajo honroso de las niñas bajo la dirección del de las comunicaciones. Es importante que esto lo llevemos a la casa. Empecemos por la casa. Contarle esto a la mamá, al papá, a los hermanos, al núcleo familiar. Que cuenten que la universidad no es únicamente sentarse a comer libros, sino que la universidad nos abre los ojos para que veamos lo que otros nos muestran y acerca de lo cual nos han hablado. Por eso yo quiero hacerle llegar a las señoritas una sincera felicitación. Y lo digo como comunicador, porque soy comunicador, pero yo nunca había visto esto. No, me parece muy bien, realmente bien lo que han dicho. Yo estuve muy atento. El padre Jaramillo se durmió. No, pero no se durmió. Cerró los ojitos, sus ojitos miopes. Y entonces yo estaba junto a él y decía, bendito sea el Señor. Bueno, bien, mire, eso les cuento para nosotros, para Diego y para mí, para aquí Leonidas, que somos viejos y aquí el padre que es menos viejo. Pues esto es importante para nosotros, ¿no? Muy importante. ¿Quién es García Herreros? Para un político, un tipo increíble, buena gente. No, es mucho más, mucho más. Esto que acaba de comentar con ocasión de la pregunta del doctor Leonidas, la espiritualidad que llevaba este tipo. ¿A dónde iba este caballero? ¿No? Uno cuando oye hablar sobre los santos, Francisco de Asís, esos hombres grandes, el padre Eudes, todos ellos muy importantes, pero uno realmente pregunta, ¿y García Herreros qué hizo? ¿Para dónde iba? ¿De qué se trataba? Nosotros los viejos aquí logramos de entender qué bestialidad. Estas muchachas nos dijeron para dónde iba, qué tenía detrás, cuál era el estímulo, cuál era el acicate que movía ese ímpetu de el padre García Herreros. Por eso, una vez más, mis felicitaciones. Y contemos esto. Ojalá publiquen esto y saquémoslo y contémoslo, porque con eso hay otra cosa importante. García Herreros no solamente va a ser el personaje que ellas están estructurando de ser el transformador de una sociedad como la nuestra, sino un santo. Un santo. Eso nunca lo hemos pensado. Pero si nosotros lográramos que García Herreros, este líder que ellas han descubierto en su obra, fuera santo,
canonizado, porque santo ya es, realmente le haríamos un gran bien a Colombia y un gran bien a la sociedad. Yo quería preguntarles si desde ese análisis fenomenológico en la acción comunicativa del padre García Herreros encontraron otros elementos que nos puedan compartir, que nos iluminen el hoy, por ejemplo, de la polarización del país. ¿Por qué el padre García Herreros lograba hablar y ser escuchado de ricos y pobres, de piadosos y menos piadosos, de gente pecadora, de gente que le creaba problemas al país? ¿Qué elementos de esa acción comunicativa tenía el padre que le permitían hacer eso? Yo voy a atreverme a lanzar una respuesta sin pensarla mucho y digo, yo creo que había algo muy importante y es que el padre no juzgaba, ¿sí? Y cuando uno no entra a juzgar algo o a alguien, te da la posibilidad de acercarse a esa otra persona y entenderlo, escucharlo. Puede que uno no esté de acuerdo con la situación, lo que pasa, lo que diga, pero cuando uno entra sin juzgar, tiene la posibilidad de escuchar. Y cuando uno escucha de esta forma, puede hablar más allá de las emociones, como la ira, sino simplemente habla y da cuenta un poco de eso que escuchó sin entrar a juzgar. Entonces no pones adjetivos sobre algo, sino simplemente das cuenta de una situación que no es buena ni mala, sino da cuenta de una situación. Y solo ahí es cuando tú puedes generar diálogo, porque cuando tú entras juzgando, entras atropellando de alguna forma a la otra persona. Yo creo que el padre, si tenía algo, era esa capacidad de no juzgar, lo que permitió que se sentara a dialogar con muchas personas en nuestra historia de Colombia que eran mal vistas, sí, que fue un tema significativos para la historia del país. Bueno, yo voy a decir algo, espero no meterme en problemas, sobre todo con mi mamá y mi abuelita que me deben estar viendo. Pero siento que un poco para responder tu pregunta, debo hacerlo también desde un lado más personal, y es que a veces lo que a mí me pasaba cuando intentaba acercarme a la religión, conocer un poco más de Dios, de toda su misión, sentía que a veces no la entendía. Cuando intentaba acercarme incluso a la Biblia o iba a la iglesia, escuchaba el Salmo y demás, por más de que se hiciera una reflexión, yo sentía que había algo que no me generaba conexión. En esta investigación hemos tenido que leer bastante los escritos del padre Rafael García Herreros y siento que un poco la habilidad, o como tú lo denominas, la acción comunicativa que tiene, es que de una manera muy sencilla logra generarte como un vínculo de confianza con la espiritualidad. Por eso siento que es tan fácil que lo escuches sin importar tu condición social, rico, pobre, y eliminando estos estatus sociales. Siento que esa manera tan sencilla, tan relajada, tan tranquila, y esa capacidad que él tenía de unir una simple anécdota con la misión que tenemos como... Siento que hacía que su mensaje quedara ahí. Y de hecho, nada más si ustedes se dan cuenta de lo que ha generado el Minuto de Dios a través de televisión. Ese pequeño lema, esa pequeña frase con la que cierra, creo que nos ha marcado a todos como colombianos, y creo que no hay ninguno que no pueda decir, no, nunca he escuchado eso. O el hecho de escuchar al padre reflexionando sobre algo tan simple, pero que luego tú vas a analizar a nivel espiritual y tiene todo un discurso y demás, que yo digo, si él no lo dijera tan sencillo, yo no hubiera podido como acercarme tanto a su mensaje. Entonces creo que ese es un plus que él tiene, el llevar la espiritualidad y el pensamiento religioso a algo tan cotidiano que te conecta inmediatamente. Y creo que Juana y Mel
y a mí me gustaría mencionar al discurso en sí mismo. Y es porque cuando las personas tenemos y escuchamos, y ya lo decía Meli antes, es si escuchamos la misma cosa y escuchamos la misma cosa, pues nos acostumbramos a eso y la entendemos como cotidiana. Pero luego aparece un hombre como el padre Rafael García Herreros, hablarnos desde un discurso que para ese momento era disruptivo, y tratamos como de mencionarlo aquí en algunas cosas con respecto al desarrollo. Es, si yo vengo con una idea nueva que está asociada a mis necesidades y que propone una solución diferente a esa necesidad, ¿cómo no voy a prestarle atención? Es un poco, ¿no? Entonces, pero además de eso, me lo dice de una manera muy interesante y que no conecta solamente mis necesidades estructurales y funcionales como lo veíamos, sino también unas necesidades espirituales. Entonces, al final estaba, como él mismo lo decía, entendiendo al ser humano como humano en todas sus dimensiones, que creo que es un poco difícil encontrar ese tipo de discursos, ¿no? Porque a veces o nos entendemos de una manera o nos entendemos de otra, pero encontrar esa convergencia resulta un poco difícil, y creo que él la conseguía en la forma y en el fondo del mensaje. Muy bien, yo creo que debemos agradecerles a ellas su aporte. Invitarlos a todos y todas a que nos acompañen mañana al segundo momento, donde estaremos con Sonia Ruiz y Adrián Tavares, que nos van a hablar de la investigación que ellos están realizando. Ellos son pareja, que están realizando sobre el padre Rafael García Herreros como educador social. Adrián es filósofo, Sonia es antropóloga, y los dos llevan ya casi 2 años. En un primer momento nos hicieron como el establecimiento de las principales categorías que aparecen en los 33 o 34 tomos, 33 tomos de las obras del padre Rafael García Herreros, categorías como infancia, familia, escuela, educación, sociedad, espiritualidad, bueno. Y después de ese trabajo, entonces, se centraron en la categoría del padre Rafael García Herreros como educador social. Entonces ellos estarán con nosotros mañana a la misma hora, de 11, y el padre Diego quiere terminar y Gonzalo les va a hacer entrega a las chicas de hoy de alguna cosa también. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes, de manera que eso es una palabra que seguirá repercutiendo. Segundo, como en la universidad a veces se hace el pregrado, pero hay que hacer especializaciones y después hay que hacer doctorados o maestrías, etcétera. Yo las invito a que sigan investigando. ¿Por qué? Porque tocaron temas muy importantes, pero en mi concepto temas que vale todavía la pena seguir investigando. De manera que les pediríamos ese favor, que sigan investigando. Se tocó pues hay muchos temas y no quiero demorarme en todos y cada uno, así muy brevemente. Se aludió, por ejemplo, a la espiritualidad. Yo creo que ahí faltó mucho, es todo un océano, porque el padre no solo fue un promotor, un trabajador, un ideólogo de todo lo social y quiso llevarlo a cabo, sino espiritual. Y él quería la reforma, él quería la renovación de la iglesia y guiado por Dios. De manera que fue su vida, y si ustedes escuchan, desde el año 67 hasta el año 92 que murió, el énfasis espiritual es muy grande, pero muy grande. Y él quería que esta parroquia, y a partir de la parroquia todo el mundo, se abriera a la acción del Espíritu. Y en eso soy testigo de primera mano, porque recuerdo en el año 67, en octubre, hace 50 años, estamos en bodas de oro. En octubre yo trabajaba unos breves meses en el secretariado de la Conferencia Episcopal de Colombia y fue a pedirme que tuviéramos un encuentro ecuménico para hablar de esa temática. Y como hubo algunas dificultades en ese momento
que impidieron hacer eso, él comenzó solo aquí a trabajar y lo acompañé muchísimas veces en eso y fue su gran inquietud. ¿Por qué? Por lo del desarrollo integral. Porque él decía, bueno, se puede, es que esta obra la hizo el padre García Herreros, pero acompañado de toda la comunidad. Y la comunidad era la que iba como poniendo los desafíos y él o los captaba porque era un hombre de diálogo o los intuía. Pero al principio se comenzó con casas. Dijo, no, pero lo importante no es la comunidad de casas, de ladrillos, es la comunidad de personas. Entonces comenzó a insistir en aspectos personales. Lástima que, y tenía un parlante, y por ese parlante todos los días le hablaba a la gente. Pero luego, a partir del año 70, por insinuación de un padre canadiense que vivió aquí, se sacó el Mensajero. Uno de los tomos que falta es porque el Mensajero era una hojita tamaño oficio que venía pues impresa por ambos lados. En la primera fase era una reflexión espiritual, 1 minuto de Dios generalmente que se transcribía en su texto. Pero en la segunda parte eran todos los datos pequeños de formación de la comunidad. No tomen trago si no tienen con qué pagar, manden a educar a los hijos. Es todo ese extracto de lo que era ese diálogo permanente. Y la comunidad entonces iba viviendo. Comenzaron a venir aquí las primeras casas se inauguraron en abril del año 1957. De manera que hace 60 años se cumplieron ya los 3 primeros habitantes que llegaron al Minuto de Dios. Y entonces hubo un reglamento para ellos. Pero eran 3 y después fueron 4 y 5 y 6 familias. Pero tenían hijos numerosos. Entonces ¿por qué no hacemos la escuela? Para responder al desafío de todos los niños que estaban ahí y que no tenían. Pero entonces este barrio era aislado de la ciudad. Es decir, no había la calle 80, no había la avenida Boyacá, de aquí para abajo no había nada. Entonces estábamos aislados. Entonces los niños no podían salir a la escuela, sobre todo que allí por el lado del Temel había perros grandes. Pero además de eso no podían salir sino que la señora, el hombre salía y no volvía sino por la noche porque era muy lejano. Y después las señoras, entonces hubo que inventar artesanías para las mujeres y hubo que crear carpintería e ir creando trabajos para los hombres, que a su vez resolvían su situación, pero planteaban nuevas exigencias. Y entonces pertenecían a distintos partidos políticos. Entonces, ¿cómo traer a los jefes que les hablaban? Y una cosa llevaba a la otra. Una solución llevaba a la otra, pero el padre vivía dialogando con ellos y ayudado por muchos porque yo recuerdo, por ejemplo, el primer interventor de las casas que hubo en el sector primero, don Horacio Villegas, fueron a llevarle al padre una casa. Padre, le traemos, él y su esposa, traemos el valor para que construya una casa para los pobres. Y dijo, no, una casa no es suficiente, vénganse ustedes a trabajar aquí. Y usted ayúdeme como interventor en la obra material. Entonces era a partir del diálogo se iban creando las necesidades, iba aflorando. De manera que yo creo que eso, el aporte de muchas personas que colaboraron, podría ser algo interesante. El aspecto espiritual, que para él era el alma. Él comenzó, y lo decías alguna de ustedes en la idea, eso lo que escribió en Cali antes de venir aquí, un artículo, un minuto de Dios que llama Palabras a Dios. Y eso lo había él aprendido en su viaje a Roma. Porque me contaba que una noche estando en la azotea había tenido la impresión de la presencia de Dios que lo agobiaba. Y entonces él decía, palabras a Dios, tú no eres una palabra, tú eres una realidad. El problema nuestro es que hablamos de ti como uno habla de una palabra que más o menos la conceptualiza y la trabaja. No, pero es que eres un ser vivo. Es que estoy enfrentado a ti como ser vivo. Y esa idea de la vivencia de Dios que quedó plasmada en el libro Palabras a Dios de los 34, 33 que dije al padre, luego entonces descubrió
o descubrió, lo había descubierto siempre, había predicado mucho, pero intensificó su relación personal con Jesús. Tanto que de los libros que se han publicado, hay uno que llama Vivir y Resucitar con Cristo, otro llama Navidad, otro llama Tú sabes que te amo. Son 6 o 7 sobre Jesús. 6 o 7 sobre Jesús, y cada uno tiene, por decir alguna cosa así en el aire, unos 200 minutos, entonces 7 libros dan 1400, que usted hable 1400 noches del mismo tema sin repetirse, aunque haya más o menos la misma, hay ideas que van y vienen, pero son 1700 o 1400, dije, por aproximarme, sin repetirse. A eso se requiere tener una fuente que está brotando y que va teniendo todos los días un sabor, un matiz especial. Pero lo mismo del hombre y lo mismo de, etcétera, todos los grandes temas que el padre Rafael trabajó. Yo pensaría que hoy el padre Rafael, el 24 de este mes, del mes próximo, de noviembre, celebraremos los 25 años de fallecimiento. El padre García Herreros no ha muerto. El padre García Herreros son ustedes. Son ustedes si comprometidos con la educación de los niños y de los jóvenes y de los adultos. Son ustedes si se comprometen en formarlos socialmente y espiritualmente para que sirvan a Colombia y sirvan a la iglesia. Es decir, la semilla que el padre lanzó tiene que seguir creciendo y tiene que seguir dando fruto. Hay muchas cosas aquí en el Minuto de Dios que tal vez la primera idea no fue del padre, pero él la ayudó, la capitalizó, nació dentro de su movimiento espiritual y por eso es como la bandera para todos. Y por eso les decía que bueno que pudieran seguir investigando, precisando, y cada tema, cada uno de los temas, creo que es una raíz de un árbol que tiene que seguir dando ramas y llenándose de hojas, de flores y de frutos. Que Dios les bendiga. Padre Diego, muchas gracias. Realmente he sido invitado para coordinar la semana Minuto de Dios, la 14 semana, y la experiencia, la verdad, ha sido emocionante, muy gratificante. Se compenetra uno cada vez que va leyendo la historia, el cuento, el libro que el padre Diego escribió sobre el padre Rafael, y lo he tomado. Y pues realmente les voy a decir que lo he fusilado en parte, ¿no? Y me va a excusar el padre Diego aquí públicamente. Públicamente he fusilado yo su libro, en parte porque he creado un juego que se llama Sigamos a Rafael. Los voy a invitar a que el día de hoy pasen por la plazoleta, está para allí el juego. Y bueno, padre Diego, gracias por darnos la oportunidad también para, con todas las entidades, poder trabajar esta semana, y es nuestra fiesta realmente para los colaboradores. Muchas gracias, padre. Yo creí que era para que la repartiera. Claro que sí, pero también para usted. Bueno, Carolina. Muchas gracias a ustedes. Como el otro día que Juanita, intercambiamos. el ministro de Ambiente fue al jardín, al agroparque que tenemos en Tena. Y entonces me dijeron un diploma de honor al padre Diego Jaramillo por lo que ha hecho la universidad aquí. Y me entregaron el diploma y firme. Y la firma insinuaban Diego Jaramillo. Y yo me voy a dar un diploma a mí mismo, Diego Jaramillo, allá en el encabezamiento, y firma Diego Jaramillo, y se lo devolví. Me dijeron, se lo tenemos que mandar. No lo mandaron, pero de todas maneras. Muchísimas gracias para todos, las instituciones, y los invito, como les digo, a que pasemos y
Los esperamos mañana a las 11 en punto. Muchas gracias, muy formal.